tú. Cuando sentí que no puedo más, llegaste tú. Cuando sentí la aflicción a mi vida, cuando sentí mi vida vacía, llegaste tú. Cuando sentí la soledad, llegaste tú. Cuando sentí que no puedo más, llegaste tú. Cuando sentí la aflicción a mi vida, cuando sentí mi vida vacía, llegaste tú. Llegaste tú cuando más necesitaba, llegaste tú, fortaleciendo mi alma, oh Jesús. En las buenas y en las malas, siempre llegas tú. Siempre llegas tú. Oh. Cuando sentí la soledad, llegaste tú. Cuando sentí que no puedo más, llegaste tú. Cuando sentí la aflicción a mi vida, cuando sentí mi vida vacía, llegaste tú. Llegaste tú cuando más necesitaba, llegaste tú, fortaleciendo mi alma, oh Jesús. En las buenas y en las malas, llegaste tú. Llegaste tú cuando más necesitaba, llegaste tú, fortaleciendo mi alma, oh Jesús. En las buenas y en las malas, siempre llegas tú. Llegaste tú cuando más necesitaba, llegaste tú, fortaleciendo mi alma, oh Jesús. En las buenas y en las malas, llegaste tú. Llegaste tú cuando más necesitaba, llegaste tú, fortaleciendo mi alma, oh Jesús. En las buenas y en las malas, siempre llegas tú. Siempre llegas tú. Cada vez que mires a la cruz, lo único que mires es su amor, que solo Él te dio al morir sobre una cruz. Morir sobre una cruz, ya no te escondas más de Él, no huyas más de su mirar. Ven a Él, abre tu corazón. Necesitas a Jesús, necesitas a Jesús. Ven a Cristo, ven ahora. Todo lo que Él hizo es por ti. Oh, ven a Cristo, ven ahora. Su gracia puedes hoy recibir. Cada vez que mires a la cruz, lo único que mires es su amor. Ven a Él, abre tu corazón. Necesitas a Jesús, necesitas a Jesús. Ven a Cristo.
Hablemos del libro del Éxodo. Probablemente estás familiarizado con este libro por la épica historia de Moisés sacando a Israel de la esclavitud en Egipto. Esta es solo la primera mitad del libro. La segunda mitad tiene a Moisés dando los 10 mandamientos a Israel, además de las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Justo en medio está una historia que conecta estas dos mitades y todo sucede al pie de una famosa montaña. Empecemos por el principio. Lo primero que debemos recordar es que estamos continuando la historia desde el Génesis. En el Génesis, Dios prometió a Abraham que a través de su familia todas las naciones de la tierra serían benditas. El Génesis termina con la familia de Abraham en Egipto. Cuando el libro del Éxodo comienza, ya han pasado 400 años. La familia crece y se convierte en una etnia llamada Israel. Pero hay un gran problema, porque los israelitas están esclavizados por el rey de los egipcios, un hombre llamado Faraón. Este tipo representa muy malas noticias. Sí, él es horrible. Él menosprecia la condición humana de ellos. Él los esclaviza brutalmente. Incluso ordena que todos los hijos varones de los israelitas deben ser asesinados, arrojándolos en el río Nilo. Quiere que esta etnia desaparezca. Él es el peor personaje de la Biblia hasta la fecha. Aquí es donde nos encontramos con una mujer israelita que quiere salvar a su hijo. Ella lo arroja al río, pero con la seguridad de una pequeña canasta de juncos. La hija del faraón encuentra al bebé y lo toma para sí. Este es el niño que crece para convertirse en Moisés, el hombre que rescatará a Israel de la esclavitud. Moisés crece y un día, mucho tiempo después, él tiene un loco encuentro con Dios, donde se encuentra con un árbol de zarza que arde pero no se consume. Dios le habla desde la zarza y él designa a Moisés como el hombre que él usará para salvar a Israel. Moisés va donde el faraón para decirle la noticia de que Dios quiere que su pueblo sea libre. Faraón básicamente se ríe de él. ¿Quién es este Dios Yahweh? De hecho, se ofendió tanto con esta solicitud que decide hacer que los israelitas trabajen con más dureza. Desanimado, Moisés regresa a Dios y le dice: escucha, este plan no va a funcionar. Pero Dios le repite su promesa de que Él los va a liberar. Y de hecho, es aquí donde por primera vez que en la Biblia oímos la palabra redención. Literalmente significa comprar la libertad de un esclavo. Pero Dios usa aquí esta palabra para describir lo que Él hará por el esclavizado pueblo de Israel. Dios sabe que Faraón se va a resistir. Él envía 10 plagas diferentes, una después de otra, como por ejemplo convirtiendo el agua en sangre y enviando toda clase de pestes y enfermedades. Estas plagas son realmente muy severas. Lo que necesitamos entender es que esta historia nos está presentando las acciones de la justicia divina en contra de uno de los peores opresores que aparecen en la Biblia. Todas van dirigidas al propósito de rescatar a este pueblo esclavizado y de derrotar a los dioses de Egipto. Todo esto llega a un punto culminante en la 10ª plaga, donde Dios va a matar a todos los hijos primogénitos de todas las familias de Egipto. Esto es bastante duro. Lo es, pero también es la respuesta de Dios a Faraón por haber matado a los hijos de los israelitas. Al dar vuelta a la página, de repente te encuentras con 2 largos capítulos con instrucciones detalladas para una cena con carne de cordero. Sí, pero este cordero es muy importante. Dios les dice a los israelitas cómo elegirlo y cómo prepararse para comerlo. Ellos deben tomar la sangre y pintar con ella todo el marco de la puerta de su casa. Todo el que esté en estas casas será librado de esta plaga final. Esta cena, que es llamada Pascua, conmemora este momento clave en la historia donde Dios trae su justicia sobre la maldad humana, pero también muestra su misericordia, proveyendo un sustituto. Esta última plaga hace enfurecer al faraón. Él demanda que Israel salga de Egipto, lo cual es genial. Pero de pronto, mientras están yendo, Faraón cambia de parecer. Él tiene un cambio de corazón. Pero además de eso, también se nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué haría Dios algo así? Lo que necesitamos recordar es que una y otra vez en esta historia, Faraón ya ha decidido endurecer su propio corazón. Así que a este punto el Faraón no es solo malvado, se ha vuelto monstruosamente malvado. Hasta sus propios consejeros pensaron que había llegado demasiado lejos. ¿Cómo se supone que debía Dios lidiar con una maldad tan extrema? Lo que vemos en la historia es que Dios usa su poder para traer la maldad hacia su propia destrucción. Faraón y su ejército son destruidos en el Mar Rojo, mientras Israel entra a la libertad. Después de esto encontramos la primera canción de adoración en la Biblia, donde el pueblo adora a Dios por redimirlos.
Es en esta historia que la palabra salvación es utilizada por primera vez, significando simplemente ser rescatado del peligro. Ahora que han sido salvados, tú pensarías que todo debería estar genial, pero la historia pronto da un giro. Los israelitas empiezan a vagar por el desierto, están cansados, hambrientos, perdidos, y te empiezas a preguntar, ¿qué está haciendo Dios? ¿Para qué los salvó? Aprenderemos la respuesta de esa pregunta en la siguiente historia, la cual unirá las dos partes del libro. No, pues seguimos con lo mismo, mis hermanos, seguimos con el mismo tema de los sentimientos. Y la semana pasada estuvimos hablando de todas las cosas que tenían de manera maravillosa, ¿verdad? Hablando sentimentalmente, tanto Adán como Eva, estaban en una plenitud, ¿verdad? De deleite, porque todo lo que estaba, pues era nuevo. Cuando caen, cuando desobedecen, ahí empieza a venirse situación tras situación, ¿verdad? Y son desechados del huerto, de aquel lugar maravilloso que Dios había hecho. Hoy en esta tarde vamos a estar meditando y ahondando en esta parte. Vamos a ir trabajando con el alma, con los sentimientos. Y nuestro propósito no es que conozcamos los sentimientos, sino que podamos verlo desde una perspectiva clara, con un cristal, con el cristal de la palabra de Dios, y podamos, que nos pueda servir a nosotros para cambiar ciertas áreas de nuestra vida. La vida cristiana es eso, hermanos, un proceso de cambio y de transformación. Si hay eso, entonces vamos por buen camino, ¿verdad? No es de la noche a la mañana, pero mientras haya cambio, es una buena señal. Y les hablaba yo la semana pasada, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando haces una mezcla de colores? ¿Verdad? Vienen tonalidades diferentes. Tú mezclas un color con otro y nace uno nuevo. Y así estábamos hablando de eso. Yo no sé a cuántos les pasó en la primaria. Cuando yo estaba en la primaria, en aquellos años maravillosos, también había coyotes en aquel tiempo. No se queda, no. Todavía no había tren. Todavía no había tren en aquel tiempo. Cuando en aquellos tiempos, hermano, en la escuela nos encargaban bien seguido la caja de plastilinas, ¿verdad? De los diferentes tonalidades de colores. Yo no sé cuántos se acuerdan de las plastilinas esas, que las había, puro petróleo olían las. Terminaban todo bien loco, ¿no? Ya me voy, maestra. Puro petróleo, brother, bien arreglado que te ibas. Bueno, ¿qué te encargaron? No sé, se me olvidó, mamá. Nada, mi loco, nada, no. Pero puro petróleo olían esas. No sé si ahorita todavía huelan a petróleo. Ya algunas he olido que no huelen, pero ok. Y entonces estas plastilinas traían todas las tonalidades, ¿verdad? De colores y eran bien bonitas, bien bonitas. Y yo llegaba a pensar y decía, ¿qué pasaría si las mezclo? Si les mezclo los colores, ¿qué pasaría? ¿Verdad? Y oye, te agarrabas mezclando los colores y al final una bolota así gris, una masa gris, ¿va? Sin sentido, sin ton y son. El asunto es que esa paleta de colores trae dos colores que arruinan todo. El negro y el gris. Negro y gris. Esos dos colores echan a perder todos los demás, ¿verdad? Cuando nosotros combinamos cualquier color con el color blanco, la gama de colores crece, se aumenta, ¿verdad? Le pones blanco y se hace otro color, le pones más blanco, otro color, otra tonalidad, y así sucesivamente. Es decir, aumenta, el blanco aumenta la paleta de colores, mientras que el negro y el gris absorben, ¿verdad? Y limitan solamente a esos dos colores, hacen que los demás se parezcan exactamente a ellos. Y hermanos, de eso vamos a estar hablando en esta tarde. Hoy vamos a estar hablando acerca del enojo. La predicación se llama El que se enoja pierde. Así se llama la predicación de hoy. El que se enoja pierde. Y el enojo, hay ciertos sentimientos que tenemos que son como colores bonitos, pero hay otros sentimientos, hermanos, que son negros y grises.
que si estos sentimientos abarcan la mayor cantidad de nuestros pensamientos y sobre todo nuestras decisiones, van a hacer que todo lo demás que es bonito en nuestra vida o que vale la pena se pierda en esta tonalidad gris e insípida. Bien, vamos ahí al libro de Génesis, capítulo 4, versículo del 3 al 7. Y vamos a estar escudriñando la palabra de Dios ahí. Quiero decir que a partir de este capítulo, a partir del capítulo 4, Adán y Eva ya no están en el paraíso. Ya están en un lugar árido, en un lugar seco, ¿verdad? Donde los hijos que nacen fuera de este lugar, que era un lugar de deleite que Dios había creado. ¿Ya lo tenemos? Génesis del 4 al 7 dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Hasta ahí leemos y oramos al Señor. Padre, le damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella usted nos enseña, usted nos guía, Padre, nos instruye y nos motiva a que cambiemos, Padre, esas áreas de nuestra vida que para nosotros es algo normal y algo natural, pero que al fin de cuentas, Señor, son estorbos en nuestra mente, son estorbos en nuestra vida, son estorbos en nuestra familia, en nuestro diario vivir, Padre, y absorben y matan y acaban con todas las cosas buenas, Señor, que hay en nosotros. Le pedimos, Padre, que nos enseñe a ver con claridad y que dirija nuestros pasos, Señor, hacia su santa voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues leíamos aquí, hermanos. Recordemos entonces que en este momento Adán y Eva ya no están en el paraíso, y ahí en el capítulo 4 comienza diciendo estas palabras: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esta palabra de que Adán conoció a Eva no significa que después del pleito que tuvieron ahí en el huerto, ¿verdad?, se separaron y después Adán la encontró y la conoció. Hola, eres Eva, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? No. Cuando la palabra de Dios habla de conocer, habla de la intimidad como pareja, la intimidad como matrimonio. Obviamente lo pone así. Cada vez que la Biblia menciona conocer, habla de una intimidad personal con su pareja o con su esposo, con su esposa. Y conoce entonces Adán a Eva, es decir, consuman su matrimonio, ¿verdad?, su relación matrimonial, y Eva queda embarazada y da a luz un hijo llamado Caín, y después da a luz un hijo llamado Abel. Aquí quiero aclarar y quiero que quede bien sentado, hermano, porque muchas veces esta es la parte o el área donde muchos cristianos se confunden, pensando en que Adán y Eva solamente tuvieron a Caín y Abel. Esto no fue así. Quiero que le quede bien claro que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, más que el padre Abraham. Tuvieron muchos hijos. Vaya conmigo al capítulo 5, de ahí mismo de Génesis. Miren lo que dice el versículo 4. Dice: y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró ¿qué? Hijos e hijas. Después de que voy a leerlo nuevamente. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas.
Adán y Eva, hermanos, tuvieron muchos hijos y tuvieron muchas hijas. Caín y Abel solamente fueron 2 de los hijos que ellos tuvieron. La pregunta es, ¿por qué la Biblia no menciona a los otros hijos y las otras hijas? Porque el propósito de la Biblia, el propósito de Dios, no es darnos a conocer a todos los hijos que tuvieron, sino más bien a mostrarnos las 2 características fundamentales del ser humano. La característica de Caín y la característica de Abel. De aquellos que honran a Dios a través de su vida y aquellos que pretenden o de alguna manera buscan agradar a Dios a su manera. Esa es la idea de la palabra, de mostrarnos solo a Caín y Abel. Y de aquí, ¿verdad?, la situación cuando Caín es maldecido por Dios, que usted busque en la Biblia, son pocas, por no decir casi ninguna de las maldiciones, o que Dios maldiga a alguien, pero en este caso Dios maldijo a Caín. Dios maldijo a Caín y lo sacó, lo corrió de ese lugar, lo alejó de su familia, de su gente, y Caín, dice la palabra, que tomó a su mujer y se fue, ¿verdad? Y empezó una nueva civilización. Y de ahí la pregunta de muchas personas, bueno, si nada más estaba Caín y Abel, ¿con quién se casó? Bueno, pues por eso dice el capítulo 5, tuvo hijos e hijas. Y habrá quienes digan, bueno, pastor, entonces Caín se casó con una hermana suya. Pues pudo haber sido una hermana, pudo haber sido una prima, pudo haber sido alguien obviamente de la familia, porque ¿cuántos años vivieron? 800. O sea, aquí, desde que tuvo a Set. Pero al tener a Set, en el versículo 3, dice que tenía 130 años. 130 más 800, 930 años. O sea, la gente de aquel tiempo no vivía como nosotros. 60, 80 años, 60 años, brother, 40 y andamos echando el bofe. La gente de aquel tiempo vivía años, o sea, esos sí eran años. ¿Cuántos años tienes? 500, no, hombre, eres un jovencito, ¿verdad? Y por ejemplo, yo le agradezco mucho a Dios y los días en la tierra se me han hecho largos, hermano. O sea, no de que diga, ya quiero que se terminen, pero he disfrutado y he tenido contentamiento en los días que Dios me ha dado, y eso que apenas tengo 25, ¿verdad? Bueno, está bien, 43 de allá, se me olvida cuántos. Y he disfrutado, hermanos, a veces cuando ven a personas que cumplen 100 años, 110 años, 110 años, mira la viejita, ¿verdad? Y se mira bien conservada la viejita así. Y decían, mira, bien, ya muchos años. ¿Y cómo? Bueno, en aquel tiempo eran años. Brother, yo con 43 años, tengo 6 hijos. Me decían que vivió casi 1000. Y que empezó a conocer a su esposa que salieron de ahí imagínense, ¿cuántos hijos, hijas no tenían? Entonces, aquí viene la pregunta moral. Bueno, entonces, ¿por qué Dios permitió que se casara con su hermano, con su primo, con quien haya sido de la familia? Bueno, porque en ese momento la línea y la orden moral no era como es ahora. De hecho, en el libro de Deuteronomio, el Señor establece y dice, ¿verdad? Pone establecido, dice, ahora ya no puedes casarte con un familiar. Ya no. O sea, en un momento dado, posiblemente fue permitido por las generaciones que vendrían, pero después de esto viene una ley y establece que ya no puede haber una unión matrimonial entre familias. Se establece como estatuto y se establece como ley, pero antes de eso no era posible. Bueno, hasta ahí información, ¿verdad? Estamos informándonos. ¿Por qué? Porque estas son preguntas que a veces surgen y decimos, ¿cómo es que se fue? ¿Cómo es que se casó? ¿Con quién se casó? ¿Por qué se casó? ¿Y a dónde se fue? ¿Verdad? Todo eso, ahí está. Nada más es cuestión de investigar. Bien, vemos la escena entonces. Salir después, hermanos, de haber estado en el Edén, ahí fue donde tienen a Caín y Abel. Y estos muchachos, hermano, no habían conocido el lugar que Dios había creado para su padre y para su madre. Ellos no lo habían conocido, ellos ya nacieron fuera de aquel lugar. Y estando en aquel lugar, hermanos, cada uno de ellos tenía la necesidad, como lo tenemos todos, de buscar a Dios de alguna forma. De encontrar que Dios se sienta complacido. El hombre busca de formas para buscar que Dios esté complacido con él. Tenía yo un amigo
Y este amigo me decía: Víctor, yo hago cosas buenas y trato de ayudar siempre a la gente, dice, porque cuando llegue al cielo, quiero que Dios me tome en cuenta todas esas cosas que yo hice, ¿verdad? Y de alguna manera, cuando la gente trata de ser buena, cuando la gente trata de hacer buenas obras, de alguna manera está tratando de quedar bien con Dios, ¿verdad? A ver si Diosito me lo toma en cuenta, que me ponga un puntito ahí. Pues si tienes 10,000 en contra, un favor, ¿te imaginas? Y mucha gente lo hace de esa manera. Y esto representan estos dos sacrificios, estas dos ofrendas. Cuando Caín llega delante del Señor y le ofrece la ofrenda a Dios, mis hermanos, dice la palabra que Dios no lo recibe como lo grato. No le place al Señor en su presencia. ¿Por qué? Bueno, pues lo dice ahí en el versículo 3, pero el que lo revela es el versículo 4. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Note esto, de lo más gordo de ellas. O sea, Caín, ¿qué hizo? Caín le llevó a Dios algo de lo que tenía, ¿cierto? No dice y no establece como en el caso de Abel. En el caso de Abel enfatiza y dice: pero Abel no llevó de sus ovejas, llevó de las mejores de sus ovejas. Lo más gordo, lo mejor que él tenía, se lo ofreció al Señor. Ahora yo me imagino a Caín, hermanos, así grandote, mira, así. Bueno, no como yo, pues no te lo vas a imaginar como yo. Así grandote, fuertote, ¿verdad? Fornido, porque trabajaba la tierra, araba, cosechaba, era una persona. Y me imagino yo a Abel con una cara así de nobleza, de sencillez, de humildad. Un hijo que amaban sus padres por su sencillez, por su trabajo. Y aunque Caín quería agradar a Dios, él quería agradarlo de acuerdo a sus propias reglas. Te voy a dar, Señor, no te voy a dar lo mejor, pero te voy a dar. Y Abel dijo: yo no te voy a dar cualquier cosa, Señor, yo te voy a dar lo mejor. ¿Cuántos recuerdan la predicación de aquella mujer que lavó, de María, que lavó los pies del Señor Jesucristo? ¿Verdad? Que ella le entregó lo mejor ahí al Señor, ¿verdad? Y dijimos en esa predicación que lo que Dios ve es el que lo pesa en balanza. Ahora Caín, hermanos, me imagino yo orgullosote, ¿no? Con toda la carretilla llena de cosas. Ahí están, Señor, y prendiéndolo el fuego y prendiendo al Señor, y diciendo al Señor: ok, está bien, pues es tu ofrenda, ¿no? Está bien. Pero cuando Abel llega y le ofrece lo mejor de lo mejor que tiene, con sencillez y humildad de corazón, mis hermanos, el Señor recibe aquella ofrenda como un olor grato delante de su presencia y la acepta. No acepta la ofrenda, acepta la razón de la ofrenda. Ahora, el asunto es, hermanos, que todo lo que nosotros a ese tipo de sacrificio, a eso es a lo que la palabra de Dios se refiere, a adoración. La verdadera adoración que nosotros le damos a Dios, hermanos, no es venir a la iglesia. Porque nosotros podemos venir a la iglesia y traer de lo que nos sobra. Es decir, pues me sobró el tiempo, vengo. Me sobraron, no tenía nada que hacer, pastor, por eso vine. Aquí estoy. O sea, te estoy ofreciendo, Señor, algo de lo que te puedo ofrecer. ¿Recuerdan aquella mujer cuando el Señor Jesucristo estaban recogiendo las ofrendas? Y ¿se acuerda lo que dijo el Señor Jesucristo cuando vino una viejita y dejó ahí 2 blancas? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Dijo: esta mujer dejó y ofrendó más que todos ustedes. Y todos buscaban a ver dónde está la lana, el cheque, ¿verdad? No se oyó que cayera nada. Y dice: no, el detalle es que esta mujer no se trata de la cantidad, sino de la calidad de lo que ofreces. Porque esta mujer, dice, ustedes echaron lo que le sobraba. Ustedes tienen la costumbre, decía el Señor, de darle a Dios lo que le sobra. Pero esta mujer en su pobreza dio todo el sustento que tenía. Ofrendar a Dios, hermanos, adorar a Dios es ofrendar. Ahora, otra vez,
no se vaya con el dinero, por favor. No piense, ofrenda dinero. No. Estoy hablando de todo. Estoy hablando de nuestros pensamientos. Estoy hablando de nuestro ser. ¿Por qué la ofrenda de Abel fue más agradable ante los ojos de Dios? Porque cuando estaba ahí, él no estaba poniendo en el altar aquella oveja. Él estaba poniendo ahí su corazón. Él estaba poniendo su corazón. Era una adoración completa y genuina. Mientras que Caín se estaba presentando con arrogancia. Se estaba presentando con: yo puedo hacerlo, yo le traigo al Señor porque yo lo recogí, porque yo coseché, porque yo estoy fuertote, porque yo tengo ahí montones ahí almacenados, por eso se lo traigo. Y sabes que esa es la parte que Dios pesa en nuestro corazón. Por eso cuando nosotros venimos a la casa de Dios, mis hermanos, no puede venir a ofrecerle algo que le sobra. ¿Me explico? No puede decirle: Señor, estoy aquí porque no tuve nada. Ahora, yo comprendo que en ocasiones por trabajo o por situaciones no es posible, hermano, adorar a Dios. Y no solamente estoy hablando de este lugar, estoy hablando en todas las áreas de nuestra vida. Sí, en todas las áreas de nuestra vida. Cada momento entregamos nuestra vida en sacrificio al Señor, dejando que Él lo tome como un oro grato delante de su presencia. Este lugar es como un altar donde usted viene y trae su adoración. Esa es una ofrenda, su adoración, su cántico, su alabanza, su corazón, su mente, su oído, su cuerpo ahí sentado, ¿verdad? Porque hay ocasiones, bueno, yo le digo gracias a Dios, doy gracias a Dios porque los grupitos ahora son más pequeños. Y esos grupos pequeños han nivelado un poquito la situación, porque cuando teníamos los servicios, que este lugar estaba hasta la chancla, se llenaba, pues no veías quién entraba, quién salía, brother. Empezaba la predicación, salía gente al baño y no regresaban hasta que se acababa la predicación. Y digo: ¿para qué viene? No, ¿a qué viene a la iglesia? O sea, viene al baño, pues quédese en su casa. No, con todo respeto. Lo digo con todo respeto. Y habrá quien diga: me le está echando. No, mire, gracias a Dios yo no veía quién entraba, quién salía. Usted sabe si entraba o no salía. El asunto es que lo que trato de decir es que pasaban más tiempo en el baño que oyendo la palabra. Entonces digo: ¿de veras? ¿Usted es esta ofrenda raquítica? Esa ofrenda tacaña, en la que no le podemos ofrecer al Señor. Mira, nuestros servicios son de 1 hora y media. ¿De veras no le podemos ofrecer eso? Hay gente que viene a la iglesia y quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la iglesia me salgo allí y me estoy en el carro bien padre. Pues quédese en su carro. Pero cuando venimos aquí, mis hermanos, ya estamos aquí. Les comentaba yo en la mañana a los hermanos que la semana pasada, mis hermanos, cuando estábamos ya por entrar a la predicación, me dieron unas ganas de ir al baño, pero bien bonitas, bien suaves. Y ya mi esposa estaba acabando de cantar. Y yo dije: o le hago el flash, ¿verdad? O le doy así, pues ni modo. Si alguien trae un pañal, pues que me lo pase, ¿verdad? Entonces, ¿qué trato de decir con esto, hermano? Que yo, a pesar de que yo tenía la necesidad, sí, la necesidad y el derecho, también porque tengo derecho de ir al baño si quiero ir. Pero había algo más importante que yo tenía que hacer, ¿sí? Y yo decidí hacerlo así y me aguanté dije: voy a ser fuerte. Y aquí me mantuve de pie, ¿verdad? Hasta el final. A lo que trato de decir, hermano, que sí podemos, o sea, sí es posible. Podemos ofrecerle al Señor lo mejor. Ya estamos aquí, ya viniste, ya trajiste tu ofrenda. Ofrécele tu mejor ofrenda al Señor. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi mente, ¿verdad? Y usted olvídese de su esposo, de su esposa, del hermano, de la hermana, del hijo, usted está presentando su ofrenda delante del Señor. Y cuando usted ofrece esa ofrenda, mi hermano, Dios la recibe como un grato. Pero si le dice: Señor, aquí estoy,
suertudote, Señor, que vine hoy, ¿verdad? Estar bien contento en el cielo porque vine, Padre. Te pules con este hijo que tienes aquí. Y no, es para nosotros el privilegio venir a ofrendarle nuestro tiempo, nuestra mente, nuestra adoración, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo. Gloria a Dios. No lo estoy regañando, hermano, no, ya están mirando feo allá atrás. Entonces, ¿qué fue? Dice la Escritura que Caín se ensañó, y aquí está la palabra. Oye, hablamos de todo y no hemos entrado al enojo. Caín se ensañó, Caín se enojó, pero usa la palabra ensañar. ¿Por qué usa la palabra ensañar? Porque es un enojo que lleva una consecuencia, que trae una reacción negativa, un color negro absorbiendo todos los demás matices, siendo sumergido a ese sentimiento. Ahora, ¿por qué Caín se enojó? Caín no se enojó porque Dios no le recibió su ofrenda. Caín se enojó porque le recibió la ofrenda a su hermano. ¿Ven la diferencia? No se enojó porque no le recibió su ofrenda. Se enojó porque sí recibió la de Abel. ¿Cómo decir? Oye, pues ¿por qué a él sí, a mí no? Pues la de él sí la recibiste, la mía no. Y entonces ahí es donde el Señor entra en escena y le dice, en el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y le hace una declaración, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Cuando una persona se enoja, hermano, la cara la cambia. Le cambia la cara, ¿sí o no? A ver, yo quiero saber aquí, ¿cuántos de los que están aquí son enojones? Oye, no, nada más la hermana de allá. Voy a orar por usted, venga, hermana. No es cierto. No, así sincero, ¿cuántos son enojones? Sean sinceros, enojones así. Así la esposa levantando, levántala, viejo. No te hagas. Todos tenemos el sentimiento de enojo, todos. O sea, somos como el paquete de plastilina. Todos traemos el negro y el gris. Pero en la proporción que lo apliquemos en nuestra vida es el resultado que vamos a tener. Sí, todos somos enojones, hermano. Ahora, hay momentos en los que nos enojamos y el enojo no es malo en sí mismo, porque muchas veces nos enojamos cuando hay una injusticia, ¿verdad? Cuando nos están ofendiendo a nuestros hijos o cuando están golpeando a un familiar o cuando le están robando a alguien. Obviamente, ¿verdad? Viene el enojo, viene la molestia y es una reacción muy natural y no digamos que no debiéramos enojarnos. De hecho, en la palabra de Dios, ahorita vamos a ver pasajes que nos van a hablar de eso. Pero lo malo del enojo, hermano, es cuando cambia, cuando nos hace hacer cosas y cambia la dirección de nuestra vida de tal manera que cambia nuestro futuro, cambia nuestra vida, cambia el rumbo y la dirección de nuestros pasos, ¿sí? Entonces, cuando nos enojamos, lo primero que pasa, hermanos, es que nuestra cara cambia, nuestra cara se pone larga, ¿verdad? Los hombres y las mujeres somos bien diferentes. Por ejemplo, cuando la mujer se enoja, aleluya, y ya estamos tocando puntos medio críticos, ¿no? Cuando la mujer se enoja, y entonces le dice el esposo, ¿qué, mami? ¿Qué tienes? Nada. ¿Cuántos hombres dicen amén?
¿Qué tienes? Nada. ¿Estás enojada? No. O sea, no es sí. Para los que no han entendido ese lenguaje, no significa sí. Y entonces dice el hombre, bueno, pues ya no, mejor ni para qué le muevo, ¿verdad? Ni para qué moverle. Y entonces el hombre se queda callado. Ya no le dice nada el hombre, no dice la mujer. No me vas a decir nada. Por eso, pues te estoy preguntando si estás enojada. Que no. Dime si estás enojada, no te voy a decir. Bueno, pues no me digas. No quieres que te diga. Y empiezas, o sea, el asunto está así. La mujer sí va a soltar la sopa porque está enojada. Pero tiene uno que buscar la palabra correcta, es como un candado, ¿verdad? La clave correcta para que empiece a soltarla. Y va a soltar la sopa y te va a decir por qué está enojada. Pero tiene uno que atinarle a la palabra correcta. Oh, Dios me está hablando hoy. Hoy veo a los hombres así anotando, palabra correcta. Y los hombres somos diferentes. Los hombres cuando estamos enojados, pues igual, ¿no? Nos enojamos, pero nosotros no decimos nada. Así nos puedan golpear, estirar los cabellos. ¿Por qué estás enojado? No te voy a decir. Y no soltamos, y no soltamos, y no soltamos prenda. Los hombres, mira, chitón. Esa es la forma en como los hombres manifiestan su enojo. Las mujeres son como una caja con un candado con clave, pero los hombres son como una caja fuerte, cerrada, una caja negra, cerrada y hermética totalmente. Y no suelta nada y no dice nada. Porque somos diferentes. Ahora el asunto no es cómo reaccionemos al enojo, sino más bien a dónde nos lleve el enojo. ¿A dónde nos lleva el enojo? Decíamos entonces que Caín estaba enojado porque Dios había recibido la ofrenda de Abel. Y sabes que muchas veces nosotros como cristianos, hermanos, como cristianos experimentamos una paz, un gozo y una alegría y andamos riendo y andamos sonriendo y nos aventamos unas carcajadotas bárbaras, porque somos felices en el Señor, ¿o no? Y reímos y hay gente que dice, este hermano siempre anda bien contento, ¿verdad? O sea, los Caínes. Yo no sé por qué siempre anda bien contento. Y yo no sé por qué Dios siempre lo está bendiciendo. Y ya está prospere y prospere y prospere. O sea, no se enoja porque Él no recibe. Se enoja porque tú recibes. Y eso pasa afuera y eso pasa adentro de la iglesia. Y hay personas que catalogan y juzgan nuestra adoración. Ay, ese hermano siempre echa billetes de 1000 en la ofrenda. No, ese hermano ya nomás está, aplaude, el pastor está brinque y brinque, parece resorte allá adelante. Siempre se goza bien bonito, ¿verdad? Y empezamos a juzgar la ofrenda del otro. Pero ¿sabes cuándo se juzga la ofrenda del otro? Se juzga cuando nosotros no estamos dando lo mejor. Porque cuando nosotros entregamos lo mejor en todos los aspectos de nuestra vida, hermanos, Dios lo recibe. Y cuando Dios lo recibe, Dios se agrada. De hecho, Abel es la imagen, dice el libro de Hebreos, que así como la sangre del Señor Jesucristo, así la sangre de Abel también sigue hablando por el sacrificio que él hizo y entregó ahí donde él puso su corazón para entregarle lo mejor al Señor. ¿Sí? Entonces cuando tú empiezas a crecer, yo hay gente a la que le caigo gorda y digo, ¿por qué le caigo gorda? Pues no sé, pues me cae gordo y se acabó, ¿verdad? Hay gente que dice, es porque tu luz brilla, ¿verdad? Yo tengo luz, estoy fundido, no sé qué, pero lo único que sé es que cuando yo adoro al Señor, Él recibe mi ofrenda. Y eso es lo único que me interesa, entregarle al Señor una vida que le agrade delante de Él. Y eso es lo único que tú tienes que enfocarte, en agradar al Señor. Porque cuando nosotros accionamos y reaccionamos como Caín, hermanos, dice que empezó a ensañarse. Ahora, el enojo tiene varias dimensiones, no nada más de enojarte o no enojarte. Hay varias dimensiones de enojo y las dimensiones son las que hacen la diferencia. Mira, dice ahí la palabra ensañarse, semblante caído, enfurecer,
celos, premeditación, ventaja y violencia. Cuando estas cosas, cuando una persona está enojada y empieza a desencadenar todas estas cosas, cuando se enoja contra alguien y dice, ahora para que se le quite, ahora para que se le quite, voy a hacer esto, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando la mujer, su esposo le hace algo y dice, ahora lo voy a engañar para que se le quite. Y entonces actúan en enojo, actúan en molestia. El problema no es enojarse, el problema es qué voy a hacer cuando estoy enojado. Y eso, mis hermanos, trae una consecuencia tras otra y tras otra, de tal manera que ya cuando acuerda no sabe cómo llegó al lugar donde está. Y eso fue lo que le pasó a Caín. Dios le dijo, mira Caín, si tú me ofreciste lo mejor, ¿de qué te preocupas? Vas a recibir alabanza por lo que ofreciste, pero tú sabes lo que tú ofreciste. Si tú ofreces algo bueno, tú vas a ser aplaudido por tu ofrenda. Pero si tú, dice ahí, mire, en el versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, es decir, si tú decides hacer lo malo, el pecado está a la puerta. Es decir, si tú sigues con tu enojo y decides con tu enojo, el enojo es la puerta al pecado. De tal manera que lo que sigue ahí, entonces sí es una violación. Tu enojo no está mal, lo que está mal es lo que estás pensando hacer. Y una vez que tú cometas eso que estás planeando hacer, Caín, esa acción se va a atar a tu vida y no vas a poder escapar de ella. Vas a estar atado a ella toda tu vida. Y hasta la fecha seguimos hablando de eso, del coraje de Caín. ¿Se da cuenta? Te va a perseguir toda tu vida. Tu acción te va a perseguir toda tu vida. Así es que si tú entregas lo mejor, si tú estás entregando lo mejor, que tu corazón esté tranquilo. Pero si tú vas a hacer algo malo por tu enojo, ten cuidado, porque te vas a arrepentir, pero ya no va a haber vuelta atrás. Así es que te lo estoy advirtiendo. ¿Y qué cree que pasó? Pues fue Caín todavía así y mató a su hermano. O sea, su enojo fue a matar a su hermano. La acción, hermano, de la molestia, del enojo, del enfurecimiento, cuando la persona se ciega por la ira, cuando una persona, mi hermano, se enoja a ese nivel, pierde. Mató a su hermano. Y la Escritura dice, nuestro Señor Jesucristo dice que matar es malo, pero también cuando nosotros ofendemos y maldecimos a nuestros hermanos, también estamos haciendo un acto de homicidio. Estamos matando. Cuando nosotros nos molestamos, hermano, empezamos a decirle una sarta de tonterías a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Eso también va con ira, va con odio, va con enojo, y también estamos cometiendo asesinato con ellos. Porque posiblemente no los estemos matando físicamente, pero los estamos hiriendo en el corazón. Y eso, hermanos, es una cosa con la que vas a tener que cargar toda tu vida. Y no te vas a poder deshacer de ello jamás. Por eso, Dios, cuando ve, hermano, lo que estamos haciendo, cuando el enojo viene a nuestra vida, siempre nos alerta. Y sabemos, y a veces estamos tan enojados y sabemos que lo que vamos a hacer está mal, pero aún así decidimos hacerlo. Eso fue lo que hizo Caín. Aún así fue y mató a su hermano. Y cuando Dios le habló y le dijo, ¿dónde estás, Caín? Fue para llamarlo a cuentas. Mire, dice la palabra que Dios restituyó a Abel a través de Set. Dios lo restituyó, lo trajo. ¿Se parecería? No sé. ¿Sería igualito a Abel? No sé. ¿Sería igual en su forma, en su adoración? Pues la palabra de Dios cree que es importante su presencia ahí. Y repuso a Abel a través de Set. Si él pudo hacer eso, ¿usted cree que no podía haber perdonado la acción de Caín cuando Dios lo confrontó y dice, ¿dónde está tu hermano? Ahora, esto lo hizo para que él reconociera que había cometido un error y que él había sido alertado. ¿Y sabe lo que hizo Caín, mis hermanos? Todavía ahí se puso en su arrogancia y dijo, no sé, séle como quieras. ¿Quién me puso como su cuidador?
O sea, todavía con la arrogancia. Y ahí fue donde Dios dijo, no, este muchacho ya no tiene remedio. O sea, en vez de arrepentirse, todavía así se mantenía un espíritu de rebeldía. Y hasta allá lo llevó, mi hermano, su desobediencia, hasta allá lo llevó su enojo, su coraje. Y dice la palabra que Dios lo sacó de ahí, dice que se fue a Nod. Nod no era tanto una ciudad. Nod significa desterrado. Es decir, se fue a un lugar donde no había nadie, al desierto. Dios lo desterró. Vete, vámonos, no te quiero ver aquí. Vámonos. Póngale lo sabroso. Y lo sacó. Se fue errante. Él tomó su familia y se fue. Allá donde no había nadie, allá donde no molestes a nadie, vete. Eso significa Nod, desterrado. Y sabes que cuando nosotros, hermanos, no solamente no ofrecemos a Dios una ofrenda de acuerdo a su dimensión de Dios, y aún peor cuando nos enojamos cuando alguien sí lo hace, o cuando obramos mal en medio de nuestro enojo y no queremos reconocer nuestro error, somos igual que Abel, somos desterrados de la presencia del Señor. Y entonces vamos caminando desde aquel lugar que es la fuente de agua viva que mencionábamos ya en otra predicación, vamos caminando y entre más nos adentramos fuera de la presencia de Dios, más desértico, más calor, más pesado, más difícil se torna la vida. Cuanto más caminamos lejos de Dios, más difícil es la vida. Y cuando la persona ya anda allá en lo más recóndito, lo más fuerte del sol, en el desierto más árido, y entonces dice, ¿por qué dejé esto? Y se voltea y dice, quiero volver al Señor, y ve todo el camino y dice, todo lo que tengo que caminar. ¿Por qué me alejé de ahí? ¿Por qué caminé en dirección contraria a Dios? Dios estará ahí con los brazos abiertos para todos aquellos que quieran regresar, claro que sí. Pero el problema va a ser lo difícil y lo pesado que será retornar nuevamente después de haber caminado nosotros mismos hacia esos lugares. Muchas personas, hermanos, después de haber conocido al Señor y decidieron caminar en dirección contraria, después de que se han dado golpes en la vida y se han experimentado la sequedad y lo insípido de la vida sin Cristo, y han querido regresar, regresan y les cuesta mucho trabajo. Así es que nosotros estamos pegados a la fuente. Aquí está la fuente de agua viva en la presencia del Señor. No tenemos que caminar, hermanos, a lugares desérticos. Ahora, en cuanto al enojo se refiere, es cierto que cuando venimos a Cristo, Él transforma muchas partes de nuestra vida. Pero Él no nos va a quitar el enojo, hermano. Él no va a trabajar con el enojo. Porque el asunto es que Él pudo haber detenido a Caín y con un chisquido de sus dedos pudo haber dicho, ¿sabes qué? Quiero que se quiten esos pensamientos de tu mente. Deja el odio. Y entonces Caín, ay caray, ya no odio a mi hermano. Ay, gloria a Dios. No, Dios le alertó y le dijo, vas a cometer un error. No le quitó el sentimiento, pero sí le advirtió de las consecuencias de su sentimiento. ¿Qué significa esto? Que Dios nos ayuda para ver lo que está bien, lo que está mal, pero Él jamás va a quitar ciertas áreas de nuestra vida. Eso va a depender de nosotros. ¿Sabe que yo era bien enojón? Y alguien dirá, yo era bien enojón. Y yo de alguna manera pensaba que Dios iba a cambiarme, pero comprendí que Dios no iba a cambiar esa parte de mi vida. Comprendí que yo era el que tenía que analizar. Yo era el que tenía que, a través de mis pensamientos, frenar mi sentimiento de coraje, de ira, de furia, ¿verdad? Porque hay personas, hermano, que cuando están enojados, en vez de frenar, no, hombre, le pisan, bien bonito. Dice, ¿por qué me volteé, pastor? Está como aquella canción, ¿no?, que decía, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Pues si iban más de 100 en la noche y sin luces, imagina. Y lo dice, porque el Señor me la quitó, pues ingrato, pues.
¿Se imagina? Ay, pastor, ¿por qué me pasó eso? Pues, mano, en vez de frenar, le pisaste. ¿Verdad? Le pisaste y si, oye, pues se me desconchinfló, esto no frena, al freno de mano, brother, ahí métele, ahí arranque. Si no puedes, como los picapiedras, saca los pies, pero frénale. Frena la boca, frena los pensamientos, pero sobre todo frenar nuestras acciones. Porque si no lo hacemos así, hermanos, nos vamos a arrepentir toda la vida. Y va a ser con algo que vamos a cargar siempre. Y a pesar de que encontremos en el Señor la salida, siempre será algo que estará haciendo eco en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Ahora, la pregunta aquí del $1,000,000 es: ¿a quién le afectó el coraje y la acción de Caín? ¿A quién le afectó, hermanos? Pues dirán, a Abel, ¿verdad? Pues si Abel fue el que se llevó la mayor parte porque fue el que murió. Él se llevó la mayor parte, pero también le afectó a sus padres. Imagínense a Adán y Eva, que no conocían lo que era la muerte, digo física, y ver ahora a un hijo por primera vez morir, y no de una manera natural, sino asesinado. Y no asesinado por cualquier persona, asesinado por su hermano. Yo no sé si usted ha visto alguna vez en las noticias esas escenas que ahora pasan muy comúnmente, donde andan unos robando y les disparan y los matan a quemarropa. Son escenas muy fuertes, difíciles de ver y difíciles de digerir. Yo no me acostumbro a ello. Y eso que las vemos en las noticias diariamente. Ahora imagínense a Adán y Eva, que ni siquiera sabían qué era eso, que ni siquiera tenían o jamás habían visto un asesinato. Imagínense perder al hijo que honraba a Dios, al hijo que ayudaba, al hijo que cuidaba, al hijo noble, al hijo sencillo, al hijo amoroso, verlo partir a las manos del hijo rebelde, del hijo enojón, del hijo soberbio. Un golpe pesado. ¿Qué significa esto? Que es muy fácil para nosotros ver a quién vamos a afectar de manera inmediata, pero difícil ver todo el área que afectamos a través de nuestras decisiones. Afectamos a todos, mis hermanos. Tu acción afecta a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, tu esposa, a tu amigo, tu amiga, tu familia. Y por eso muchas personas, hermanos, al final terminan desterrados de la familia. ¿Sabes qué? No queremos que estés aquí porque tú nomás estás echándole a todo el mundo. Y quiero que vea eso. Quiero que vea todo el dolor que causa el hecho de tomar una decisión, el hecho de decir una palabra, el hecho de hacer una acción con la molestia en toda su esencia. Hay algunas partes de la Escritura, como el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26, que habla precisamente del enojo. Y dice ahí, enójate. Por supuesto. Hermanas, enójense con su esposo cuando tengan que enojarse. Pero dice, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Verdad? A veces mi esposa me dice, esta ropa va en la ropa sucia. Y digo, amén. Y se molesta y se pasa ya el enojo, ¿verdad? Dice, puedes enojarte, claro. Todos tenemos ese derecho de enojarnos cuando hay algo injusto. Pero el problema es cuando ese enojo te lleva a cometer un error, te lleva a matar a alguien, aunque no sea físicamente, pero con la mente ya lo mataste. Caín, antes de matar a Abel, ya lo había matado con la mente, ya lo había planificado. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 20, dice, por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír. ¿A qué? A oír. Pero deben ser lentos para hablar y para enojarse. Porque quien se enoja, pierde. No. Quien se enoja no promueve la justicia de Dios.
Quien se enoja no promueve la justicia de Dios porque no va a hacer lo que es correcto, va a obrar mal. Eclesiastés 7:9 dice: no dejes que tu enojo te haga perder la cabeza. Solo en el pecho de los necios haya lugar el enojo. Hebreos 12:15 al 15 nos habla de otra escena muy parecida a esta primera que acabamos de ver, con dos hermanos también. Ellos eran gemelos, venían juntos, y eran cuates, pues ya, pues si no, ¿verdad? Todos 9 meses juntos. Venían juntos, estoy hablando de Esaú y Jacob, ¿verdad? Y dice la palabra en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y aplica, dice, no sean como Esaú. Esaú le vendió, Esaú era igual que Caín, estaba grandote, estaba peludo, bro. Este cuate tenía pelos por todas partes, estaba velludote, de esos que parecen osos, así. De esos que de repente las hermanas ponen, busco a tu prima, que no sé qué. Etiquétame a tu prima, así. Así no, borrar del Face. Así estaba el cuate como Caín, grandote, fornido, ¿verdad? Estaba cara el cuate, estaba guapo. Pero también era igual que Caín, también era arrogante. Este era cazador, ¿verdad? Y era arrogante, y también él se creía la última Coca-Cola del desierto, brother. Y en el caso de Jacob era sencillo, era noble, también igual estaba con mamá, le ayudaba en la cocina, le ayudaba a cocinar y toda la cosa, y era así blanquito, ¿verdad? De esa piel que güeros y toda la cosa, y ojo verde, y así era noble. Esa es como la imagen de Abel, sencillo, era tremendón, pero ya no vamos a hablar de eso. El asunto es que Esaú le vende su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Y cuando llegó el momento de recibir la retribución, Jacob se llevó la bendición. Y cuando llega le dice el papá, pues ya le di la bendición a tu hermano, hijo, se te durmió el gallo. Y entonces dice Jacob, no, chiquito, me la paga. Y se enojó, se enchiló, brother. O sea, porque es la palabra, andaba enchilado el cuate. Dijo, no, hombre, ahorita nomás agárrenme porque, ¿verdad? Jacob ya llevaba mucho terreno por delante, ya se había ido, pues, nada tonto, ¿verdad? Pero Esaú, hermano, y dio en su mente matarlo. O sea, él tenía en su mente matarlo, lo voy a matar. Ahora, el asunto es que él tuvo la culpa porque él le vendió la primogenitura, nadie lo obligó. Él lo hizo, fue su culpa de él. Sin embargo, aún así, enojado, quería matar a su hermano. Dios no lo permitió en esta ocasión. De hecho, cuando Jacob iba a regresar, mandó un montón de gente para decirle, va tu hermano, ¿lo vas a recibir o no? Porque dijo, llego y donde me ve me mata. Pero ya su hermano lo recibió bien. ¿Qué pasó después de eso? Jacob, hermano, guardó o fue fiel al Señor, mientras que Esaú se pervirtió. Por su enojo, fíjate, su enojo lo llevó a pervertirse y salirse de la voluntad del Señor. De tal manera que él no obró la justicia de Dios. Y Jacob, a pesar de lo que hizo, él recibió la bendición de Dios. Príncipe de Dios. Se le cambió su nombre, Israel, príncipe de Dios. A esa magnitud llegó. Y no lo mató porque no quiso, sino más bien no lo mató porque no pudo matarlo. Y vemos esta otra escena, vemos esta otra situación, y esto se repite y se repite y se repite. Porque así es el coraje, hermanos, así es el odio, así es el enojo. Cuando no lo sometemos, el enojo nos somete a nosotros. En nuestra vida podemos tener muchas virtudes muy bonitas, podemos ser muy amables, podemos ser muy amorosos, podemos ser muy carismáticos, podemos ser muy buena gente. Pero si en el momento que nos enojamos, hermanos, es un enojo pesado, es negro.
todos los demás atributos que tenemos se van a perder. Y Dios no los va a ver como un agrado. Al contrario del color blanco, el color blanco, usted mezcla cualquier color con el color blanco y aumenta la paleta de colores, ¿verdad? Así es también la santidad de Dios. Cuando usted ve en el libro de Apocalipsis y habla del Señor, siempre habla de la santidad como la blancura. Cuanto más nos mezclamos con el Señor, cuanto más le dejamos nuestra vida, cuanto más nos involucramos con Él, nuestra paleta de colores crece, nuestras características se magnifican. Pero cuanto más le damos rienda suelta a nuestras pasiones desordenadas, hermano, a nuestros enojos, a nuestros corajes, más negra se vuelve nuestra alma. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, versículo 3. De cierto les digo, si no se vuelven y no son como niños, no van a entrar al reino de los cielos. ¿Sabe que esta característica del enojo, del odio, del rencor es una de las características que los niños no tienen? Los niños no guardan rencor. Es una de las características más maravillosas de los niños. Yo a veces me ajusticio a mis hijos. Que no voy a decir, ¿para qué voy a decir que no? Sí, dijo la Chimol. Sí me los ajusticio cuando es necesario. Y a los 5 minutos están abrazándome, papi, te quiero mucho. Yo también lo quiero, mijo. Ahora, ¿por qué dice la palabra que instruyamos al niño en su camino? ¿Por qué nos habla de que cuando son niños tenemos que corregirlos con la varita? Porque en esa edad, hermano, ellos no van a guardar rencor. No, hombre, pégale a tu muchacho ahorita de 15, 18 años, nomás con que te pares, no, hombre, te voy a demandar a pa. Nomás tócame, derechos humanos, órale. Porque ya está en una edad donde ya no es posible. Pero los niños, hermano, cuando cometen errores, cuando hacen o están haciendo algo que usted le dijo que no hiciera, están violando principios que usted dijo que no violara, y los corrige, los niños van a entender y van a corregir su vida, pero no van a guardar rencor. Al contrario, van a crecer siendo personas honestas y personas buenas para la sociedad. ¿Sí? Y por eso dijo el Señor, tú para poder entrar al reino de los cielos, para que puedas ver la magnitud y la dimensión y la grandeza del reino de Dios, tienes que ser como niño. Tienes que volverte. Recuerda el ejemplo que hablábamos de Caín, que se fue en camino contrario a Dios. Tienes que volverte. Tienes que regresar. Tienes que volverte y hacerte como niño. Con humildad. Regresar con humildad, con sencillez de corazón. Usted no se presenta delante de Dios con arrogancia. Esa no es la forma de presentar su ofrenda. Usted no se presenta delante de Él como si Dios tuviera que aplaudirle por estar o por presentarse. Usted se presenta con humildad de corazón. Usted se presenta con sencillez. Usted se presenta con lo mejor que tiene de su tiempo, de su mente. Ya está aquí, olvídese de cualquier otra cosa. Olvídese del baño. Olvídese de la casa, de la cocina. ¿Qué voy a hacer cuando llegue? ¿Qué voy a hacer de comer? Olvídese de eso. Ya la tripa lo dirá. Cuando estamos aquí, este es un altar de sacrificio. Y usted trae lo mejor para su Señor. Y usted echa fuera todo enojo. Usted echa fuera todo rencor. Y usted se vuelve al Señor. Y entonces el Señor recibe como un grato delante de su presencia todo lo que usted hace. Tiene sentido. Póngase de pie en esta tarde, por favor, mi amado hermano. ¿A cuántos les habló Dios en esta tarde? Wow. ¿Qué fue lo que no le permitió a Caín volverse? Su orgullo. El orgullo nunca es bueno. Mata el alma y la envenena. Tenemos que ser cuidadosos, hermanos, con nuestros sentimientos. Estamos tratando con el alma. ¿Por qué es importante el alma? Porque el alma somos nosotros.
Es lo que sentimos, es lo que anhelamos, es lo que nos duele, es lo que nos alegra. Es por eso que es tan importante tratar el alma. Porque hay veces que nosotros actuamos de ciertas formas y no sabemos ni por qué. O actuamos y dañamos y no sabemos por qué se enojaron con nosotros. Porque todo lo que hacemos influye. Todo lo que hacemos tiene un impacto hacia alguien más. No somos nada más nosotros, es todo lo que nos rodea. Yo deseo con todo mi corazón que nuestro corazón siempre sea como el de un niño. Cierre sus ojos. Y yo le voy a invitar que si tiene algo que soltar en esta tarde, suéltelo. No tienes que cargar con ese resentimiento. No tienes que cargar con ese dolor. No tienes que cargar con esa atadura. Decisiones malas hemos tomado, por supuesto, muchísimas. Y por muchas de ellas estamos aquí. Pero ahora es tiempo de volvernos. Ahora es tiempo de comprender, entender y enmendar. Es tiempo de dejarle las riendas sueltas a nuestros sentimientos y tomar el control nuevamente. Toma el timón de tu vida. Tú eres el que decides cómo vas a reaccionar ante las situaciones. En esta tarde yo te invito a que sueltes todo lo que traigas. Dile: Señor, vuelvo a ti. Vuelvo a ti, Señor. Porque yo quiero ver tu reino, no solamente allá en el cielo, sino quiero ver tu reino aquí en la tierra.